Vamos a hablar también acerca de, ¿heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán? ¿Heredamos la culpa de Adán? Porque es una de las razones primordiales para conocer nuestro comportamiento antes de ser regenerados como seres naturales, luego de ser regenerados y aún ver la belleza de lo que es la glorificación. La doctrina del pecado heredado. Ustedes han escuchado muchas veces lo que es el pecado de Adán o el pecado que heredamos de Adán. El pecado original también se puede llamar. Se malentiende con facilidad tomando como referencia el primer pecado de Adán, al hecho, al acto en sí. Entonces yo les pregunto, ¿qué es el pecado original? Entonces, cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Miren, teológicamente, eso no es el pecado original. Esa es la evidencia histórica. Ese es el trasfondo histórico. Ese es el fundamento. Eso fue cómo sucedió. Pero teológicamente, y podríamos hablar de que es un relato de Génesis 3, pero si vamos a hablar teológicamente del término pecado original, no se está refiriendo al hecho en sí. Es nuestro pecado como resultado de la caída de Adán. Eso es el pecado de Adán. Es nuestro pecado como resultado de la caída de Adán. Y esto, que es pecado original, también se conoce como pecado heredado, nos afecta en diversas formas. Y es lo que vamos a ver al día de hoy. ¿Cómo nos afecta el pecado de Adán? Primero que todo, heredamos la culpa, es decir, somos declarados culpables a causa del pecado de Adán. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron significa que para Dios todos los hombres pecaron cuando Adán desobedeció. Alguien acá puede brincar y alegar y decir, pero no estoy de acuerdo, ¿cómo es que esto es posible? Si yo no estaba allí, yo no le pedí que me representara. Pues les tengo noticias, mis hermanos. La manera en que el Señor se ha relacionado con los seres humanos es a través de pactos. Y el Señor hizo un pacto con Adán, que fue el pacto de obras. Y dijo, si te portas bien, vivirás eternamente. Si desobedeces, morirás. Pero es que Adán no solamente es Adán y ya, porque Adán es tan repetido en el Nuevo Testamento, porque de hecho al Señor Jesucristo se le llama el postrer Adán, por una sencilla razón, mis hermanos, porque Adán era la cabeza federal de los seres humanos. Al hacer un pacto Dios con Adán, si Adán desobedecía ese pacto, toda su descendencia lo estaba desobedeciendo. Si Adán y Eva desobedecían a Dios y caían, y el pecado entraba en su vida, ese pecado iba a afectar a toda su generación, a toda su descendencia. El término todos pecaron entonces significa que para Dios todos los hombres pecaron cuando Adán desobedeció. Romanos 5, del 13 al 14 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado como quien infringe la ley. No obstante, el reino de la muerte, desde Adán hasta Moisés, aunque en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ustedes dirán, ¿y eso qué significa ese texto? Nos habla de que antes de que la ley de Moisés fuera establecida, la ley de Moisés estableció muchas cosas que eran pecado y que antes podríamos decirle que no habían sido como escritas, como que estaban mal. Pero igual, independientemente de que por ejemplo, en los 10 mandamientos estuviese no matarás, aunque no estaba escrito, el Señor dejó muy claro que estuvo muy mal lo que hizo Caín con Abel. La palabra de Dios nos muestra la desobediencia y empieza a mostrar muchos aspectos donde no había una ley escrita, pero el Señor ya estaba enseñándonos cosas que él veía con agrado y cosas que él veía con un total desagrado porque no lo representaba. Ahora, el texto dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero entonces ahí es donde yo les digo,
Ya había pecado, pero todavía no estaba escrita la ley. Y dice el apóstol Pablo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado, como quien infringe la ley. Obvio, si no hay algo escrito que diga no lo hagas, cuando alguien lo haga, pues como porque lo van a acusar de hacerlo, ¿cierto? Entonces uno podría decir, bueno, y entonces todos los que pecaron hasta antes de los 10 mandamientos, ¿cómo sabían si estaban infringiendo o no la ley? ¿Cómo sabemos que estas personas evidentemente heredaron el pecado de Adán y estaban totalmente desaforados y pecando y pecando y pecando? Sencillo. Si es verdad que no había ley y por esa ley no se podía infringir algo que no existiera, entonces técnicamente la gente no estaba pecando. Miren lo que dice lo siguiente, porque lo siguiente es clave y nos va a dejar ver que sí, la gente estaba pecando a pesar de que no existiera ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Eso qué significa? Que cada persona que nació desde Adán, comenzando que Adán creo que murió en 926 años, algo así. Desde Adán, Eva y de ahí en adelante, todos los que nacieron hasta Moisés, aunque no había una ley escrita que describía esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, y la gente estaba pecando terriblemente porque en primera instancia el Señor acaba con todos los humanos que habían, menos con Noé y su familia, porque precisamente habían que pecado y su pecado llegaba, mejor dicho, a condiciones terribles. Sí, es verdad, la palabra de Dios todavía no se había escrito en los 10 mandamientos, no se había escrito Hechos capítulo 20, donde se describe la ley moral de Dios y donde decía no adulterarás. Pero ustedes miren el comportamiento de la gente de Sodoma y de Gomorra, totalmente desenfrenados al punto de que dejaban el uso natural del sexo opuesto para desenfrenarse en sus lujurias con el mismo sexo, para tener relaciones homosexuales. De hecho, por mucho tiempo el término homosexual era sinónimo de, de un término que era un gentilicio en principio, que es sodomita. Los sodomitas eran los habitantes de Sodoma, pero la gente de Sodoma llegó a ser tan mala y tan pervertida que se le puso el término sodomita, es decir, homosexual, a estas personas. Una cosa terrible, es una cosa espantosa. Hombre, pues no están infringiendo la ley porque no estaba escrito todavía no adulterarás. Ah, incorrecto. Estamos viendo cómo el Señor castiga el pecado aún de las personas que vivieron antes de Adán, antes de Moisés y antes de que la ley de Moisés fuera escrita. Porque no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Sí, estamos hablando de que no pecaron igual, y su desobediencia no fue la misma ya. Pero estamos hablando de que ese desenfreno, esa tendencia a la maldad, sencillamente están dejando ver que la gente que nació después de Adán heredó el pecado original. Ahora, la gente que estaba diciendo, no estoy de acuerdo, yo no le dije a Adán que me representara, yo no estaba allí, no me pueden imputar a mí los pecados de Adán. Bueno, miren lo que dice Romanos 5, 18 al 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Me gustaría ver a las personas que estaban alegando por por la representación de Adán por la humanidad, que alegaran de la misma manera por la representación de Jesús por la humanidad. Porque lo mismo sucede, el Señor Jesús, sus justicias se le imputan no a toda la humanidad, sino a todos los que pertenecen a la humanidad que depositen su confianza y su fe en Él. Aquellos que crean en Jesús, ese sacrificio que el Señor ofreció, esa vida perfecta, esa obra perfecta del Señor Jesucristo, será imputada a estas personas. Muchas veces las personas solamente alegan por la parte de Adán, pero no alegan por la parte de Jesús.
Jesús también es ese postrer Adán, que donde Adán, el anterior, el primer Adán, falló y no pudo, el postrer Adán sí pudo. Esto es maravilloso. La conclusión que podemos sacar de estos versículos es que todos los miembros de la raza humana estaban representados por Adán en el momento de su prueba en el huerto del Edén. Y nosotros debemos tener en cuenta esto y es claro, o sea, cuando hablamos, bueno, es que no me quiero adelantar, miremos más bien si podemos desarrollar lo que significa el pecado original o el pecado heredado y les hablo ya de dos aspectos muy importantes. Al pecar Adán, Dios nos consideró a nosotros culpables como también a Adán. Y eso se llama el término imputar, que lo hemos estado usando de manera libre en muchos escenarios y en muchos espacios donde hemos enseñado. Entonces, es un término que para ustedes ya es familiar. Imputar es un término legal. Imputar es un término donde se habla de que una persona, hay las suficientes pruebas para poderla inculpar de un delito. Y por esa imputación de cargos, aún, como dicen las noticias, en muchas oportunidades, cuando se le imputan cargos a un presunto delincuente, hay tantas pruebas sobre esos cargos que tiene el delincuente que se le puede privar de su libertad. Entonces, miren que este término legal tanto apunta como a la imputación del pecado de Adán sobre nosotros, como también a la imputación de las obras perfectas de Cristo sobre nosotros. Pero el día de hoy, solo quiero que nos quedemos con la parte de la imputación de los pecados de Adán a toda la raza humana.